Saludando a todos nuestros amigos que nos escuchan vez tras vez en este su programa La Esperanza Eterna. Les habla el pastor Santiago Mejía. Vamos a tratar asuntos que ya hemos señalado, asuntos proféticos que van a llamarnos mucho la atención. Damos gracias al Señor por sus bendiciones. Vamos a entrar en asuntos que realmente van a cautivar, en otras palabras, nuestra atención. Queremos decirle a nuestros amigos que no se olviden de sintonizar y de suscribirse a su programa La Esperanza Eterna, dándole allí a la campanita. No se olviden, a la campanita. Tenemos cientos y cientos de seguidores que ya se han inscrito, otros están escuchándonos. Así es que queremos pedirles a ustedes que inviten a sus amigos a través del internet para que entren al programa solamente suscribiéndose en la campanita de YouTube. Dice Pastor Santiago Mejía. Ahí Pastor Santiago Mejía van a ver directamente allí todos los sermones que su servidor ha predicado. Y entonces ahí va a encontrar la campanita y entonces denle a su campanita para que se suscriban. Bien, esto es una serie de temas que vamos a entrar en asuntos proféticos y vamos a ver cosas gloriosas, maravillosas. Bien, queremos saludar a todos nuestros amigos, darles las gracias por su sintonía y que el Señor pueda continuar bendiciéndolo en sus hogares, donde quiera que ustedes estén, que la bendición de Dios sea sobre cada uno de ustedes, que el Señor les proteja y que sus santos ángeles sean guardianes a su alrededor. Muy bien, hay un himno que quiero presentar a ustedes, un himno muy hermoso. Tiene una letra que ustedes realmente quiero que se concentren en escuchar estas letras de este himno, que lo canta Freeman Camilo, y este himno se titula Ponte de Pie. Este es un himno que va a resonar en nuestras mentes a través de todo nuestra aventura profética, porque está basado en el capítulo 3 del libro de Daniel, y este himno nos invita a imitar la fe de los hombres de Dios, que en el pasado fueron fieles, como un desafío para que en el día de hoy nosotros seamos fieles siervos de nuestro Dios, del Dios del cielo. Así que escuchemos atentamente, con una oración en nuestros corazones, con mentes dispuestas a escuchar las letras de este hermoso himno titulado Ponte de Pie. Los 3 hebreos decidieron el ser salvados o morir. Ante ellos una imagen de oro, el rey les ordenó servir. El Dios a quien servimos puede librar del fuego, del horno ardiente y de morir. Oh Rey, nos serviremos, no nos inclinaremos ni ante tus dioses ni ante ti. Ponte de pie ante esa imagen, no te arrodilles, ponte de pie.
antes la muerte que ser infiel. En este tiempo en que la fe se oscureció, de la frialdad obtendremos el calor, de cobardía sacaremos el valor y lealtad de la traición. Cuando la religión de Cristo sea burlada sin temer, cuando desprecien sus palabras, cuando se rían de su ley, entonces nuestro celo tendrá que arder en fuego, por la verdad ponerse en pie. Cuando nos abandonen la mayoría, será probada nuestra fe. Ponte de pie ante esa imagen, no te arrodilles, ponte de pie. Está en las manos de Dios librarte. Antes la muerte que ser infiel, que ser infiel, que ser infiel. Después de haber escuchado este hermoso himno, vamos ahora a entrar en materia profética. Vamos a ver lo que nos dice el capítulo 2 del libro de Daniel, el cual nos va a ofrecer un elemento de la historia de una manera consecutiva en cuanto a imperios se refiere. Nosotros, los que estudiosos de la Biblia, entendemos claramente que es un sueño que tuvo ese monarca llamado Nabucodonosor. Pero vamos a ver en cuanto a este sueño del capítulo 2. Este sueño es una revelación del desarrollo de la historia mundial
y los imperios que se levantaron, dando cumplimiento exacto a las profecías bíblicas y que se extenderá hasta el final con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. El sueño del monarca, ese monarca babilónico, Nabucodonosor, es revelado e interpretado por Daniel, el cual presenta un amplio detalle en los capítulos 3, 5, 7 al 12. Y esos capítulos vamos a analizarlos en las próximas presentaciones. Hoy vamos a concentrarnos solamente en el capítulo 2 y parte del 5. Así que para los estudiantes de las profecías, esto les será un recordatorio, y para los que no, pues será algo nuevo y les resultará desafiante, les resultará atractivo e interesante. Pero Babilonia también presenta una transición de lo histórico a lo místico, es decir, de la realidad al símbolo, desde Daniel hasta el Apocalipsis. Así que Daniel aporta el dato histórico y su interpretación que se combina con lo místico del Apocalipsis en realidades actuales. Es decir, lo que estamos viviendo hoy en día. En Daniel, en el capítulo 2, versículo 31, dice: Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen, que era muy grande, y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. Vemos entonces esta estatua. Dice claramente el texto que su aspecto era terrible. Ahora, esta estatua se componía de varios metales, que así lo define. Está el metal, el oro, la plata, el bronce, el hierro, y la mezcla de hierro y barro que corresponden a los pies de la estatua. No vamos a continuar con la piedra que viene no cortada con mano, porque eso lo vamos a tratar más adelante dentro del conjunto de tópicos que vamos a presentar. Pero el oro representa a Babilonia, y lo vamos a ver en el texto. La plata representa a Medo-Persia. El bronce representa a Grecia, y el hierro representa a Roma. Luego entonces los pies de hierro, los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, representa a las diferentes naciones que vinieron como resultado de la división y la caída del Imperio Romano. Así que la naturaleza del Imperio Babilónico está indicada adecuadamente por el material que componían la porción de la imagen que lo simbolizaban, es decir, los diferentes metales. Así que el poder de Nabucodonosor se sintió no solo en Babilonia, sino desde el Mediterráneo hasta el Golfo Pérsico y desde Asia Menor hasta Egipto. Así que encontramos nosotros cómo este poder babilónico se extendió al mundo, a ese mundo conocido en ese entonces. Pero veamos aquí lo que el rey señala después que Daniel le da la interpretación, diciéndole que la cabeza de oro representa su reino. Claro está que el rey pues no se sintió cómodo con esto, y veremos más adelante qué fue lo que hizo con la construcción de una estatua dentro de su reinado. Pero cuando les reveló Daniel, por inspiración divina, lo que su sueño y lo que significaba el sueño, él tuvo una declaración sumamente interesante. Dice: ciertamente, el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Aquí Nabucodonosor destaca que el Dios de Daniel es superior a todos los dioses que él tiene.
Ustedes saben que Babilonia, los caldeos, eran politeístas, tenían cientos de dioses y ninguno era principal. Pero aquí encontramos nosotros que Nabucodonosor destaca que ese Dios que ha revelado el misterio a Daniel es Dios de dioses y Señor de los reyes. Tengamos presente esta declaración porque es sumamente importante, porque este es el sueño y también la interpretación que Daniel le dijo: diremos en presencia del rey. Y le dijo entonces: tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. En otras palabras, está diciéndole: Dios es el que te ha puesto a ti allí. Tú estás ahí por Dios. Y el Dios del cielo realmente te ha dado ese reino y te ha dado poder, fuerza y majestad. Sigue diciendo en Daniel 2:38, y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Aquí encontramos entonces claramente la declaración de Daniel diciéndole a Nabucodonosor que la cabeza de oro representaba su reino. Babilonia desde el 605 hasta el 539. Y menciono 505 porque él fue allí donde Nabucodonosor tomó posesión del reino y se hizo muy floreciente hasta su muerte en el 562 a.C. Pero ese reinado, ese imperio duró hasta el 539. Pero noten ustedes lo que sigue diciendo en Daniel 2:39. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Bien, ese segundo reino que se menciona allí es de plata, es decir, la cabeza de oro y los pechos y los brazos de plata. Y venía un tercer reino que es de bronce. Encontramos nosotros entonces de cómo de lo más brillante de los metales va descendiendo y se va haciendo menos el valor de los metales. Es decir, el oro, su brillo, la plata y luego el bronce. Pero ese segundo imperio que menciona allí Daniel en 2:39 es el imperio medo-persa, porque el imperio medo-persa conquista a Babilonia en el 539 y dura hasta el 331. Así que de la misma manera dice que la plata es inferior a ese oro, como ya mencionamos, en brillo y gloria. Así el imperio medo-persa fue menos glorioso que Babilonia. Recordamos nosotros los jardines colgantes de Babilonia. Y si observamos la disposición de los metales en la imagen, se sigue un orden descendente. Así la plata está por debajo del oro. Los dos brazos y el pecho representan la alianza de las dos naciones que confirmaron el segundo imperio mundial, es decir, el imperio medo-persa, que dominaron desde la India hasta Etiopía. Noten ustedes, desde la India hasta Etiopía. Eso lo pueden, la referencia, que no la vamos a leer, pero ustedes pueden buscarla, están en el libro de Esther, en el capítulo 1, versículos 1, 2, capítulo 8, versículo 9 y capítulo 9, versículo 30. Ahora en el versículo 39 dice: y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Ese reino de bronce representa al imperio greco-macedónico de Alejandro el Grande, que dominó, que conquistó desde el 331 al 168. Y todos recordamos la historia en la batalla de Arbela. Sí, Grecia, y ese tercer reino de Grecia,
que fue Alejandro el Grande, que lo popularizó y alcanzó su victoria decisiva en esa batalla, como mencionamos, de Arbela sobre los medos y de los persas en el año 331. Así, pero es inferior en gloria y riqueza al imperio medo-persa. Y así como el bronce es inferior a la plata entre los metales. Así que los soldados griegos se distinguían por sus armaduras de bronce, sus cascos, escudos, hachas y espadas de batallas eran de bronce. Dice la palabra que dominará sobre toda la tierra. Así que un poder mundial puede definirse como aquel que está por encima de todos los demás, invencible. Ahora, no necesariamente porque gobierne a todo el mundo, sino al mundo y está por encima de ellos, por encima de ellos. Pero hay un cuarto reino, y ese cuarto reino, en el versículo 40 del capítulo 2 del libro de Daniel, dice: y el cuarto reino será fuerte como un hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Se refiere al imperio romano, que fue desde el 168 hasta el 476 después de Cristo. Ese es el imperio que más largo, que más duró. Pero noten ustedes en cuanto a Daniel 2:40, capítulo 2, versículo 40. Dice: y el cuarto reino será fuerte como el hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Noten, un reino, un imperio de hierro. Y es evidente que el reino que sucedió a los restos divididos del imperio macedónico de Alejandro fue lo que Gibbon ha llamado más adecuadamente la férrea monarquía romana. La férrea monarquía romana. Así que Roma aplastó el mundo bajo sus pies. Era el imperio más grande, el más fuerte que el mundo había conocido hasta ese entonces. Así que este cuarto imperio fue el más duro de los cuatro y fue también el más extenso, pues abarcaba desde Inglaterra hasta el Éufrates. En el versículo 41 señala: y lo que viste de los pies y los dedos en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. En otras palabras, 476 termina el Imperio Romano. Y el Imperio Romano entonces se rompe, igual que está señalado en los pies de la estatua. Hierro y barro cocido. Y el hierro y el barro no se mezclan. Están unidos, pero no se mezclan. En otras palabras, solamente habría alianza a través de acuerdos y cartas, pero no se pegarían, porque el hierro no se pega con el barro. Así que era un reino dividido. Y por ser, en el versículo 42 dice: y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Es decir, naciones fuertes, poderosas, y naciones débiles. Y eso lo encontramos en el mundo hoy en día. Fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo, y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Déjenme decirle algo, mis amigos. Dios tiene en sus manos el control de la historia. Dios ha escrito su propia historia y la selló en la cruz del Calvario con sangre. Conocemos la historia del enemigo y sabemos que este drama es un conflicto de adoración hasta el final. Conflicto de adoración. Adoración que tuvo su comienzo en el cielo, porque Lucifer quiso que él fuera adorado en vez de adorar al Creador.
Encontramos eso en Adán y Eva, que en vez de adorar a Dios, adoraron al enemigo de las almas. Así que a través de la historia encontramos que hay un conflicto y el conflicto es de adoración. Así que vamos a ver lo que nos dice Daniel 3:1 para ver lo que atañe a ese conflicto de adoración. Porque mencionamos al principio que Daniel le reveló al sueño a Nabucodonosor y la cabeza de oro representaba su reino. Pero Nabucodonosor mandó a hacer una estatua completamente en oro. Así que esa estatua de Nabucodonosor tenía una altura tremenda, era de 60 codos y su anchura de 6 codos. Y la levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. La interpretación, la dicha del sueño y la interpretación del sueño están de acuerdo a los datos históricos que nosotros tenemos en la misma historia. Y noten, el verso 43 dice, así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Ahora, noten ustedes aquí, cuando llega este momento de los pies en parte de hierro, en parte de barro cocido, viene una piedra no cortada con mano. Cuando dice no cortada con mano, como hemos dicho en programas anteriores, significa que no hay intervención humana y que no hay manos humanas que puedan detener el proceso. El proceso continúa. Así que esa piedra allí viene y da en los pies de la estatua y la destruye de una manera completa. Dice que en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Entonces encontramos el desarrollo de la historia. La cabeza de oro representa Babilonia. Los pechos y los brazos de plata representan a Medo-Persia. El bronce representa a Grecia. El hierro representa a Roma. Y los pies, en parte de hierro y en parte de barro cocido, representan las naciones débiles y fuertes. Y luego entonces de eso, que estamos viviendo nosotros precisamente en esos días de las naciones fuertes, dice que viene una piedra no cortada con mano. Ahora, eso es lo que esperamos. Todavía no sabemos en el momento, y no lo sabremos, porque nadie sabe, la piedra representa la venida de Cristo. Y Cristo viene y da en los pies de la estatua de todos estos reinos y realmente lo destruye. Por eso Daniel 2:28 dice, pero hay un Dios en los cielos. Por eso dice claramente Daniel, pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí que tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Así que hay certidumbre en ello, en las profecías bíblicas. Pero hay algo más todavía que vamos a conversar con ustedes. Quiero que veamos cuál es la intención de Nabucodonosor al levantar esta estatua. Ya mencionamos hace un momentito que el conflicto es un conflicto de adoración y lo será hasta el final. Porque en la actualidad encontramos que hay seres humanos que desean ser adorados y que proclaman adoración, es decir, reclaman adoración. Pero noten ustedes en Daniel capítulo 3, versículos 4 y 5. Dice, y el pregonero anunciaba en alta voz, mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado.
Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiente. Okay. Nabucodonosor levanta la estatua. Ahora todos los conquistados, más los caldeos, todo el mundo conquistado, tenía que adorar la estatua que Nabucodonosor había levantado. Noten, la adoración. Mencionamos que el conflicto es un conflicto de adoración. Así que Nabucodonosor ahora, mediante un decreto, y vamos a ver más adelante en nuestros programas próximos, qué significa esto de un decreto que obligue a la persona a adorar. Es decir, no hay libertad de conciencia, no hay libertad de culto. Es decir, todo el mundo tiene que ajustarse a la proclamación de una ley. Es decir, Nabucodonosor en este caso dice, todo aquel que no se postre será echado dentro de un horno de fuego ardiendo, que era la pena capital. Esa pena capital, es decir, se mandaba al horno de fuego a todos aquellos que desobedecían la voz del monarca. Por eso en Apocalipsis 13:15, eso me hace recordar lo que dice Apocalipsis 13:15, que se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen de la hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Noten, es decir, Daniel aquí presenta la historia de estos tres amigos que desafiaron a un rey y por lo tanto ellos fueron condenados a ser echados en el horno de fuego. Pero ahora vemos en cuanto a la Babilonia mística, porque estamos hablando de la Babilonia histórica y la Babilonia mística. La Babilonia mística ahora dice claramente que se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. Imagen de la bestia es sencillamente cuando la bestia de Apocalipsis 13:1, que sube del mar, y la bestia de Apocalipsis 13:11, que sube de la tierra, esas dos bestias que representan un poder religioso y un poder político, se van a unir. Se van a unir para buscar la paz mundial, para buscar la forma en traer menos conflictos a la humanidad, entre comillas. Y luego entonces ellos van a proclamar una ley. Pero esa ley que se va a proclamar en base a la sociedad, a los beneficios de la sociedad y de los individuos, tiene un trasfondo. Y el trasfondo es sencillamente hacer del mundo una sola entidad religiosa. Es decir, cada uno, claro, va a tener una sola dirección para seguir. Y todo aquel que no se postre y adore a esa imagen de la bestia, entonces va a ser que el que no la adora va a morir. Todavía no tenemos la imagen de la bestia, déjeme decirle. Todavía no se ha formado. La imagen de la bestia está separada, prácticamente separada en un sentido. Pero no hay una promulgación ni una ley que nos indique a nosotros que esas dos bestias están unidas ya, de una manera definitiva, porque hace falta la ley. Cuando la ley se dicte, entonces ya habrá unidad y entonces habrá lo que llamamos la imagen de la bestia para ser adorada. En Daniel, en el capítulo 3, versículo 12, dice, hay unos varones judíos, noten ustedes, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Ahora noten ustedes acá cómo son acusados estos muchachos. Y son acusados sencillamente porque ellos han desobedecido un mandato de un rey. Ahora, no significa eso que nosotros no vamos a obedecer las leyes humanas. Vamos a obedecer las leyes humanas siempre y cuando no contradiga la ley de Dios. Ahí está. Es decir, ¿por qué? Porque nos es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Así que estos muchachos se dieron cuenta que ellos no se postraron mientras todo el mundo se iba parado y ellos no se postraron para adorar la estatua. Así que es una ley malísima,
porque está tratando y está obligando a la gente a adorar cuando realmente no quieren adorar. Ahora, noten ustedes que el rey se encoleriza, el rey trata de ver cómo entrampar y hacer claudicar a estos muchachos, y le dice: ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio y de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Noten ahora, se dicta una ley. Además de dictarse una ley, ahora se desafía a Dios. El monarca Nabucodonosor está diciendo: yo soy más grande que Dios. Habiendo él dado una declaración antes, diciendo: el Dios tuyo es el Dios de dioses, porque te ha revelado este misterio. Pero ahora se ha olvidado de ese Dios y ahora desafía a Dios. Y le dice que Dios será aquel que os libre de mis manos. Claro, él no sabía con quién se estaba enfrentando, ¿verdad? Y eso pues sencillamente nos hace ver cómo estos muchachos fueron confrontados. Porque miren lo siguiente: una cosa es uno hablar de un horno de fuego, como lo estamos haciendo ahora, y otra cosa es estar parados allí en fila para ser echados en el horno de fuego. ¿Cuál es la reacción que nosotros vamos a tener en momentos decisivos de esa naturaleza? Ahora, ¿cuál fue la decisión de estos muchachos? ¿Cómo pudieron ellos estar sostenidos en ese momento y estar firmes en lo que ellos habían decidido? Ellos no estaban decidiendo en ese momento, ellos ya habían decidido antes. La preparación y la conexión con Dios le habían sostenido de tal forma que cuando llegó ese momento ya ellos no tenían ninguna duda de que iban a correr la suerte de la muerte o del libramiento. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego, en el capítulo 3 y versículo 16, respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Así que si le dicen eso es porque ya tienen una decisión hecha. Y entonces manifiestan esa decisión en ese momento y le dicen a Nabucodonosor: he aquí nuestro Dios, a quien servimos. Puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Bueno, ustedes saben que Nabucodonosor se enojó grandemente, mandó a calentar el horno 7 veces más que de costumbre. Los jóvenes fueron amarrados, fueron llevados, los verdugos lo llevaron hasta la puerta del horno. Cuando abrieron, tiraron, y el vapor caliente que salió mató a los verdugos de inmediato, y aquellos 3 jóvenes cayeron en medio del fuego. Estaban siendo contemplados desde afuera, porque había una cavidad grande en la cual se podía ver lo que sucedía dentro y ver consumirse la persona que había sido condenada. Pero para sorpresa del rey, él no solamente ve a 3 jóvenes caminando, sino que ve a un cuarto personaje. Y ahora ese cuarto personaje parece que le vino la memoria de lo que Daniel le dijo. Dijo: el cuarto es semejante al hijo de los dioses. El cuarto es semejante al hijo de los dioses. Y entonces dio una declaración interesante, porque ahora él lanza un decreto. Y en ese decreto dice que todos los que están dentro del reino deben ahora de adorar al Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Ahora yo me pregunto si esta ley era buena. Yo sé lo que ustedes me están contestando. Déjeme decirle, esta ley tampoco era buena. Porque Dios no quiere que ninguna ley obligue a adorarle a Él. La adoración tiene que ser espontánea, tiene que ser voluntaria, tiene que ser arrancada del corazón. Dios no quiere que ninguna ley humana se levante para dar certificación de que hay que adorarlo a Él.
o una obligación, hay que estudiar la Biblia. No, la Biblia se estudia con un corazón desprendido para ver la enseñanza de la palabra. Entonces aquí, viendo todo esto y ya determinando que esa ley no era una ley buena, como tampoco fue la primera, sino que hay que dejar que la gente decida, Nabucodonosor dijo lo siguiente, escuchen bien, perdón, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Es decir, estaban listos para el matadero o para el libramiento. Pero Dios lo libró. Déjame decirle una cosa, mis hermanos. No todo el tiempo Dios libra a sus hijos, porque hay una suprema voluntad en Dios. Dios sabe perfectamente lo que nos conviene a nosotros, ahora o después. Él sabe lo que nos conviene. Así que Dios no libra en todo momento. Aunque libró a Pedro de la cárcel, sabemos que no lo libró de ser crucificado, según la tradición cabeza abajo. Aunque libró a Pablo de los azotes y las pedradas, no lo libró de morir bajo el mando del Imperio Romano. Es decir, vemos en cuanto a eso, Dios sabe perfectamente lo que nos conviene. Ahora, lo que quiero decir es que habrá un momento en la historia, y lo vamos a ver más adelante en la historia que nos corresponde, que ningún hijo de Dios fiel va a morir. Y eso es después que se cumplan las profecías de Apocalipsis capítulo 22, versículo 11. Pero eso lo estudiaremos después. Así que Nabucodonosor bendijo al Dios de los cielos. Pero aquí encontramos a Nabucodonosor que se olvida nuevamente, o se descuida, a un descuido, olvido, y se para en el palacio y mira hacia afuera, mira los jardines colgantes, mira el río que pasa por el medio de Babilonia, las 7 murallas que habían sido construidas, que parecían impenetrables y demás, y entonces el rey Nabucodonosor dijo lo siguiente: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real, con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Entonces, noten, el poder, realmente cuando una persona quiere poder, el poder lo lleva a la locura. Por eso le llamo la locura del poder. Porque la gente se creen que son dioses y que nadie más es capaz de llevar los destinos de un gobierno a menos que no sean ellos. Que todo el mundo es incapaz y que ellos son los únicos capaces. Realmente el poder hace a la persona enfermiza. Y aquí encontramos a ese Nabucodonosor. Pero cuando se encuentra en su mayor gloria, entonces se le viene un desastre. Vienen y entra en un estado de locura. Ese estado de locura le dura 7 años. 7 años. Ahora déjeme decirle, como dice Daniel 4:35, ¿verdad? De que prácticamente, parafraseando, ¿verdad? Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? ¿Qué haces? Es decir, no podemos dirigir a Dios. Dios tiene su historia y la tiene porque hay una historia ya escrita del enemigo, una historia que no puede variar, que no puede cambiar, porque ya tiene su final, pero Dios tiene también otra historia. Y así es, un conflicto ¿de qué? De adoración. Y eso se reveló aquí también cuando encontramos a Daniel. Daniel en el capítulo 6, versículo 4, que dice que los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión de acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Es decir, era un joven impecable. Bueno, ya claro, un adulto, un joven adulto, que
no le hallaron ningún mal. Y estamos hablando ya dentro del imperio medo-persa. Y digo un joven adulto, realmente ya era un anciano. Pero Daniel aquí, la envidia hizo que esta persona, dice, como un conquistado, va a tener un lugar mucho más preponderante que nosotros que hemos luchado, que hemos entrado en guerra, hemos ganado la guerra y debemos ocupar los mejores lugares por quedárselo a otro. Así que buscaban, ¿cuál fue la clave de ellos? No fue encontrar ningún vicio en Daniel porque no lo tenía, no fue encontrar que había mala administración. Ellos lo buscaron con relación a la ley de su Dios. A la ley de su Dios. Eso es lo mismo que van a hacer con nosotros. Buscar lo relacionado con la ley de Dios. Déjeme decirle, hay un cambio en la ley de Dios. El hombre ha hecho el cambio, pero Dios no ha hecho cambio. Y lo van a buscar la ley de nuestro Dios. Así que no encontraron nada en Daniel. ¿Y qué hicieron entonces? Bueno, quisieron que el rey promulgara un decreto. El decreto es que el rey solamente fuera el único que en 30 días no se adorara a ningún otro, sino solamente que ese rey se adorara, o en otras palabras, se le rindiera honor al rey. Así que todos los gobernadores del rey, los magistrados, los sátrapas, los príncipes y capitanes, Daniel 6:7, han acordado por consejo que promulgue ese edicto real. Y si no se cumple, si hay alguien que no lo cumple, que sea echado en el foso de los leones. Eso me hace acordar Apocalipsis 13:12, que dice claramente que la bestia ya unida, la imagen de la bestia, ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Noten ahora, van a obligar, si no nos van a echar de manera figurada en el foso de los leones o en el horno de fuego. Porque el conflicto es un conflicto de adoración. Satanás quiere que se le adore a él. Y nosotros debemos adorar a Dios, no a Satanás, a Dios. Pero también hay representantes de Satanás en la tierra, hombres en la tierra, que tienen también el deseo de ser adorados. Por eso en Daniel 6:11 dice que se juntaron aquellos hombres, hallaron a Daniel orando, fueron a donde el rey y le dijeron, ahí está Daniel. Daniel ha violado tu ley, por lo tanto vamos a echarlo en el foso de los leones. Así que Daniel fue echado en el foso de los leones. ¿Y qué hizo el Señor? Envió ángeles. Y los ángeles taparon la boca de los leones. Posiblemente hasta un león le fue como de almohada a Daniel. Temprano en la mañana el rey vino y preguntó, Daniel, el Dios tuyo, a quien tú sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Dice, bueno, rey, tú sabes que yo para ti soy inocente y para Dios también. Me ha librado. Así que salió de allí sin tener sin un solo rasguño. Y los leones hambrientos realmente que echaron a los enemigos al foso de los leones y no habían ni siquiera dado el primer paso cuando los leones le brincaron encima. Mis amigos, Dios sabe librar en el momento debido. Y sabemos nosotros que el Señor, aunque muchos pasarán por el lugar de martirio, el Señor librará a su pueblo. El Señor con mano poderosa librará a los fieles suyos, a los escogidos. Es decir, el Señor quiere que todos sean escogidos, pero no todo el mundo tiene el deseo de obedecer a Dios y ni adorar a Dios. Así que el rey mandó que trajeran a Daniel y le echaron en ese foso. Pero él dijo, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Mis amigos, el Dios nuestro, a quien continuamente servimos, Él sabrá librarnos en el momento oportuno. Estamos viviendo ahora mismo en los pies de la estatua, porque todos los imperios, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, han caído ya. Eso es parte de las profecías, han caído. Y la piedra viene para destruir ya los reinos que quedan. Los reinos que quedan.
Así que ese hierro con barro, allí naciones fuertes y débiles serán destruidas. Y viene esa piedra no cortada con mano. Y entonces Cristo establecerá su reino que permanecerá para siempre. Para siempre. Mis amigos, tengamos la certeza de lo que nos dice la palabra de Dios. La palabra de Dios está por encima de la tradición y por encima de una historia distorsionada. Pero se combina perfectamente con una historia real, porque la Biblia es la verdadera historia de la creación, del conflicto entre el bien y el mal y del final de ese conflicto. De manera que el Señor pueda bendecirte grandemente y que Dios cada día pues abunde en gracia y en poder. Oremos. Gracias te damos, Señor, por tu amor, por tus bendiciones. Bendice a cada amigo, cada hermano, y te rogamos que este mensaje pueda llegar a cada corazón, que se ponga activo para saber de que tú eres un Dios que ofrece tu gracia y ofrece tu perdón. Así que gracias, oh Señor, por perdonarnos y gracias por dirigirnos. Bendícenos en todo momento en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vengan los que estáis cansados, yo os haré descansar. Los que llevan grandes cargas, yo os haré descansar. Toma hoy mi yugo y aprende de mí. Soy humilde y manso, mas yo te haré descansar. No os angustiéis por nada, venid a mí. Los de corazón quebrado, míos y pesar, vengan a mis fuertes brazos, yo te haré descansar, pues mi yugo es fácil, ligera mi carga. Dame tus angustias y yo te haré descansar. Vengan los que están